Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amada iglesia de Jesucristo. Qué hermosa mañana. Aleluya. Qué hermosa mañana de darle la gloria y la honra a aquel que vive. Qué linda atmósfera de Dios, hermanos. No sé usted, pero mi corazón está volando en esta mañana. El Señor nos está visitando en este día tan especial, hermanos. Podemos darle la gloria y la honra a aquel que vive. Agradecidos que en este año nos ha cuidado, nos ha sostenido y aún hay más. ¿Sabe que hay más? Hay más, las bondades de Dios. Gracias, Señor. Denle un aplauso grande a aquel que vive. Mi Rey Todopoderoso. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hijos míos. Siéntense, tomen sus asientos. Gracias, Dios. No sé usted, pero yo tengo muchos motivos para darle gracias al Señor. Amén. Él nos ha cuidado, Él nos ha sostenido, nos ha guardado de tantas situaciones que a lo mejor desconocemos. ¿Sabe eso? Usted sabe que el Señor nos hace invisible ante el adversario. Sabe que el Señor envía a sus ángeles y nos guarda del lazo del cazador, de la trampa del enemigo. Por eso es tan lindo, hermanos, estar tomaditos de la mano del Señor. Estaríamos perdidos si el Señor no fuera nuestro amparo, nuestro apoyo. Cuando uno siente la presencia de Dios, cuando le tiembla todo el cuerpo, hermano, eso no es una sensación, eso es poder del Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, y nos está diciendo: yo estoy contigo y lo estaré todo el tiempo. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Y yo tengo muchos motivos, hermanos, por darle gracias a Dios. Primero, porque le puedo servir, que es un privilegio extraordinario. Saber que uno puede servir a aquel que vive. Amén. Por la salud, hermanos. Gracias, Dios. Por la salud. ¿Sabe lo que es eso? Sí, sí. Es maravilloso. Por la familia. Primeramente por la familia que Dios me ha dado a pastorear. Que amo la iglesia. Que amo la iglesia. El viernes estuvimos celebrando un viernes de familia. Celebrando con los hermanos el cumple del pastor. Y llegamos a casa y no teníamos más que gratitud, hermano. Como dijo el pastor Edwin, no tenemos otra familia que esta. Amén. Esta es la verdadera familia. Así es. ¿Sabe que estas fiestas que celebra la humanidad, y que yo también las celebraba cuando no conocía la verdad, pero la mayoría de este tipo de fiestas, a pesar de que es sumamente comercial, a veces son fiestas de conflicto, hermanos. Que no vino, porque no viene, está ofendido, nos juntamos aquí, nos juntamos allá, que me compra esto, me compra lo otro, que toma de más y habla pavada. Son todas fiestas del diablo, son todas fiestas que no deja absolutamente nada. Nosotros tenemos una fiesta todos los días, hermano. ¿Sabe lo que celebro yo el día martes a la noche con mi familia? Yo celebro con mis hijos y mi esposo y mi nieta. Que Cristo nació en mi corazón hace 33 años. Que me levantó de la muerte, me cambió la vida. Esa es mi Navidad de todos los días. No solamente un día al año. Esa es mi Navidad. Que Cristo vive. Lamento que aún mi familia viendo está ciega, pero le pido al Señor que le abra los ojos también. Y que puedan descubrir esta locura que nosotros tenemos por Cristo. Yo al menos dependo de Dios, no dependo de mi familia. Usted sabe que pidiéndole siempre a Dios, usted sabe que hay que depender de Dios. Pidiéndole al Señor: Señor, ¿tú qué quieres hablar el domingo? Porque no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el Señor me empezó a hablar de una palabra, hermanos. La palabra fue: busca tu cambio, comienza a decidir. ¡Wow! Y no es fácil, ¿eh? A veces cuando el Señor nos habla tenemos que interpretar. Y dije, bueno,
estamos terminando un año. Y viene un año de desafío, usted lo sabe. Amén. Entonces, para ver cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que tener una nueva actitud para ver un cambio. Si usted siempre hace lo mismo, no puede ver cambios. Entonces, si a lo mejor en este año no hemos hecho tan bien las cosas, tenemos que decidir de no volver a cometer los mismos errores. ¿Usted sabía eso? Uno tiene que aprender de aquellas cosas en las cuales nos hemos equivocado. Yo al menos siempre le pido a Dios que de los malos momentos que me tocó vivir, que me deje una enseñanza para no volver a hacer lo mismo. Es decir, no seamos como el perro que vuelve al vómito. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque si repetimos los mismos errores, la culpa no es de Dios, es de nosotros que no sabemos decidir. Si nos hemos juntado con gente que nos ha contaminado y que ha traído conflicto a mi familia, nosotros la decisión es apartarnos de lo malo y unirnos a lo bueno. Amén. Es así. Amén. Pero como la Biblia lo enseña todo, hermanos, usted sabe que este es el manual de la vida. Entonces nosotros tenemos que hablar de este altar de ejemplos que hay en la Biblia. Entonces el Señor me llevó al libro de Crónicas y me empezó a hablar del rey Josafat. Gloria a Dios. Tal vez no leyó la historia o sí la conoce. Su papá era el rey Asa, un hombre que cometió muchos errores, que lo que menos tuvo a Dios en cuenta. Y cuando los hijos ven a sus padres cometer errores y saben cómo le fue en la vida, el hijo no quiere tener la misma experiencia. Usted me escuchó tantas veces decir a los padres: yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. ¿Lo he oído o no lo he oído? Amén. Entonces Josafat sabía que el padre había hecho muchas macanas por haberse desentendido de Dios. Y ese rey tampoco instruyó al pueblo, y el pueblo caía en la idolatría, caía en el engaño, caía en el dolor, caía en la enfermedad, porque la cabeza no lo había instruido en la palabra de Dios. Cuando el padre muere, a él le toca reinar. Entonces dice: no, yo tengo que decidir. O quiero seguir remando con un pueblo que es un ignorante en las cosas de Dios, o lo tengo que ayudar a cambiar. Al menos si usted tiene un hijo que lo encuentra medio chanfleado, usted como papá, para verle con una vida diferente, lo va a tener que instruir. ¿Es así? Entonces él empezó al pueblo a enseñarle, porque era muy ignorante, a enseñarle la palabra de Dios. Se dio cuenta que ese pueblo necesitaba un cambio y que solamente lo iba a lograr si conocía a Dios. Entonces empezó a meterle a Dios en la cabeza. Empezó a enseñarle la palabra de Dios. Y así por toda la nación. Lo primero que le sembró fueron sentimientos en el corazón. Sentimientos de sujeción. Son sentimientos de amor a Dios. Amén. Amén. Y él sabía que si quería gobernar una nación diferente, tenía que tomar decisiones diferentes. Él no copió modelos del Padre, aunque también se equivocó. Buscando haciendo cosas buenas, también se equivocó. Pero él tuvo la decisión de no copiar el modelo del Padre. Él terminó enfermo, muy mal, y dijo: yo no quiero ese modelo. ¿Usted quiere modelos malos?
No, hermano. Empezamos un año nuevo, agradeciéndole a Dios que nos ha sostenido y declarando que el que viene, el pueblo verdadero de Dios que se toma de la palabra, porque todo aquel que vive la palabra tiene una vida diferente. Amén. No ser oidores, sino poner la palabra por obra, y va a haber una vida bendecida, una vida próspera, una vida de esperanza. Nosotros no podemos hablar como habla el mundo, hermanos. Entonces, si usted me quiere acompañar, al menos ayer cuando me levanté muy temprano, quería estar a solas con Dios y quería que Dios me hable. Entonces le puse este mensaje, segunda de Crónicas 17. Buenas decisiones. Usted sabe que las buenas decisiones que usted va a tomar hoy son las que van a presentar un futuro glorioso. ¿Me escuchó? Todas las buenas decisiones de hoy nos van a llevar a tener un mañana poderoso. Yo lo creo, hermano. Si usted a lo mejor vivía en un letargo espiritual, vivía desganado, no tenía esperanza, no tiene visión, eso fue ayer. Empiece a cambiar. Tiene que empezar a decidir a cambiar el modelo de vida. Si no puede enamorarse de Dios, pídale que le siembre amor, y va a ver cómo Dios lo hace, hermano. A veces no sabemos tener relación con Dios, no hay intimidad con Dios. Entonces tenemos que decidir cambiar nuestros tiempos. ¿Y cómo? Obedeciendo a Dios. Y dice esta escritura, segunda de Crónicas 17, verso 3. Dice: y el Señor estuvo con Josafat, porque él anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Es lo que hacía el pueblo. Se inclinaba a la idolatría. Entonces dice que cuando él empieza a buscar al Señor, dice que él estuvo andando en los primeros caminos. Y eso habla de tener una dependencia de Dios. Y él recordaba a David cómo el Señor lo libraba de su peor enemigo, Saúl, que lo perseguía para matar, hermano, y el Señor cuidaba a David. Él empieza a recordar cómo David ganaba las batallas, cómo David seguía venciendo, era un vencedor. Y ahí empieza a reflexionar por qué Dios no cuidaba a su padre, porque no dependía de Dios. Y se da cuenta que David sí era bendecido, porque era un hombre que antes de tomar una decisión buscaba a Dios. Entonces en este año vamos a buscar a Dios, hermano. Amén. Una de las mejores decisiones que el Señor quiere en esta mañana, el modelo nuevo que nosotros tenemos que tener es empezar a caminar con dependencia de Dios. Deje de depender del consejo del hombre. Deje de buscar el consejo del vecino, del pariente. Busque a Dios. Amén. Y lo tiene que buscar en la palabra. Amén. En la palabra, no en los diarios. Busque a Dios. Amén. Entonces, él sabía que podía contar con la protección de Dios, lo que no tuvo el pueblo. El Señor les está hablando en esta mañana: deje de copiar modelos que no les sirvieron. ¿Me escuchó? Amén. Entonces dice que uno de los primeros cambios tiene que ser la dependencia. Solo de él. Verso 4. Y dice, ¿usted sabe lo que significa Josafat? Josafat quiere decir Dios es juez. Él es nuestro juez, hermano. Él va a sacar adelante tu justicia. Amén. Amén. Dice el verso 4 que él buscó a Dios, al Dios de su padre, al Dios al cual el padre nunca escuchó, y anduvo en sus mandamientos y no hizo como hizo Israel. Esto está hablando
que otro cambio es buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Y sabe qué tiene que ser nuestro estilo de vida? Nuestro estilo de vida, nuestra decisión es aprender a buscar a Dios. Él dice, y él buscó a Dios. Y esta palabra en hebreo, buscar, habla de darash. Y esta palabra dice, buscar la presencia significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar. Buscar, hermanos. Tener una búsqueda intensa del Señor. Es decir, tiene que haber oración, oración privada, oración en la intimidad, hablar con el Señor, buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Dice que Él buscó a Dios. Cuando usted busca a Dios, el Espíritu Santo le va a hablar. Esto sí, esto no. Irás para aquí porque yo voy a estar contigo. Usted tiene que buscar la guía del Señor. Siempre la guía del Señor. Entonces esta palabra dice que él iba descubriendo la voluntad de Dios. Dice, anduvo en sus mandamientos. Entonces dice que es el tiempo de decidir a vivir en obediencia. Amén. Dependencia, primeramente. Segundo, obediencia. Aquel que guarda mis mandamientos, dice el Señor. Aquel que los guarda, aquel que los pone por obra va a ser un hombre bendecido. Entonces dice que él no hizo como Israel. Israel vivía en el paganismo, en la idolatría, levantando altares por cualquier cosa, haciéndola de ellos, y así le iba. Y él dijo, yo no voy a hacer lo mismo. Yo me quiero apartar. No hizo como Israel. Y dice el verso 6. ¿Qué tuvo que hacer Josafat? Tuvo que decidir. Él tuvo que decidir. Pero ¿sabe lo que puso el Señor en mi corazón? Que Adán dice que Josafat tuvo que decidir. Y me recordó el Señor que Adán un día tuvo delante de él el árbol del bien y del mal. Y que también tuvo que decidir. Y decidió mal. Entonces Josafat quería decidir bien para ser bendecidos. Y el Señor me habló y me dijo, hoy también tienes delante de ti el árbol del bien y del mal. Eres responsable de lo que vas a decidir. Yo quiero tener decisiones buenas en este 2020, hermanos. Yo quiero no equivocarme. Le pido a Dios que nos ayude con su pastor. Quiero realmente tener las mejores decisiones delante del Señor. Entonces dice que tenemos la decisión de elegir bien y mal, pero con la diferencia, hermanos, que dentro de nosotros vive aquel que venció al tentador. Y si Cristo venció al tentador, nosotros también podemos ser bendecidos y vencer. Amén. Dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, fiel es Dios, que a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, no nos dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes nos dará juntamente con la tentación la salida. Hermano, cuando te sientas tentado, recuerda que fiel es Dios. Si decides bien, Dios es fiel. Amén. Y dice el verso 6, y en su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Quiere decir que tienes que decidir a cambiar tus tiempos, derribando aquellas cosas que te quieren derribar. Tienes que vencer aquellas cosas por las cuales el diablo te quiere vencer.
Tienes que decidir, tienes que cambiar tus tiempos. Esos tiempos de flaqueza, de debilidad, de incredulidad, de pereza. Cambia tus tiempos. Aprende a decidir con el Señor. Y dice que este hombre cambió, se animó. Esta palabra, mi Biblia dice, se entusiasmó, se animó a ver cómo el Señor lo bendecía y se animó a seguir adelante. Entonces, habla de una decisión profunda en tu corazón. Tenemos que terminar el año con esta palabra, hermano. Quiero decidir. No quiero volver atrás. No quiero las mismas cosas que no me bendijeron. Entonces, ¿sabe cuál fue el galardón que tuvo Josafat por haber cambiado de decisión? Mire lo que dice el verso 5. Tuvo grandes riquezas y honores. El Señor lo rebendijo. Le dio providencia, le dio gloria, le dio abundancia, porque aprendió a decidir. ¿Me está escuchando? Mire, cuando yo la recibí, esta palabra, dije, Señor, qué poderoso. Qué importante es aprender a decidir bien, cambiar tus tiempos, cambia tu mente, cambia tus sentimientos. Dice que él no quería cometer los errores de Israel, el paganismo, la mundanalidad, la banalidad, hermano. Hay mucho pueblo inclinado al mundo. Entonces dice el Señor en esta mañana, cambia de decisión. ¿Sabe que a pesar de todas las riquezas que había recibido Josafat, en primer lugar lo tenía el Señor? No se inclinó detrás de las riquezas que Dios le había dado. Era impresionante cómo el Señor lo bendecía. Le daba la sabiduría para llevar adelante el pueblo y lo colmaba cada día más de esas riquezas que el Padre no pudo tener. Entonces, él se fortalecía en la presencia del Señor. Cambia tus tiempos, cambia tu modelo, cambia tu sentimiento. En esta mañana vamos a hacer un pacto, hermano, con el Señor. Si tal vez a lo mejor no has podido, te ha costado, has vivido momentos de lucha, de debilidad, de flaqueza, piensas que no puedes, el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia tu mente, inclina tu mente a las buenas cosas, a las buenas obras. Busca la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida. Ese pueblo cambió cuando Josafat le sembró la palabra, lo instruyó en la palabra. La Biblia te cambia la vida. El poder de la palabra te cambia la vida. Entonces, cuando tú vienes a la casa del Señor y oyes la palabra de Dios, te sales de aquí renovado, sales cambiado. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A escuchar palabra, hermano, no a ser sociales. La iglesia no está para ser sociales, está para que usted sea instruido, caminando en la palabra de Dios, y usted de acá pueda salir diciendo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor me habló, para empezar este 2020 en victoria y con poder. Denle un aplauso a aquel que